Hoy nos metemos en el mundo de las pymes y de la inteligencia artificial. ¿Cómo se usa hoy en el mundo empresarial? ¿Cómo va a ser la ecuación empleo-desempleo? Se viene la reforma laboral en la Argentina y sin dudas este es un tema, el de la inteligencia artificial, que debe incluirse. Lo hablamos con Sergio Angiuli, referente de la Asociación Empresaria de Rosario. Estamos con un desafío, por supuesto que los cambios siempre presentan siempre alguna resistencia como para incorporarlos, y uno tiene mucho miedo, también miedo de que se pierdan puestos de trabajo, pero convengamos que esto llegó para quedarse, entonces sí nos vamos a tener que adaptar, e ir incorporándolo, por supuesto, en todos los procesos de producción, de administración, de atención. Y realmente ya se está utilizando más que nada en lo que sea administración. Pero bueno, es algo que sí, que ha llegado y es una herramienta que se utiliza hoy en día. ¿Se utiliza para la administración y en qué lo potencia el trabajo? A ver, facilita los tiempos donde a veces un trabajo que el empleado o de administración o de cargar datos lo hacía en una hora, bueno, ahora lo está haciendo en 35 minutos y a lo mejor me lo preguntás dentro de un año y eso lo hace en 10 minutos, porque la inteligencia artificial, como sabemos, es algo que va aprendiendo de nosotros mismos y va incorporando cada vez más herramientas. Entonces, evidentemente, es un proceso que se va expandiendo y que cada vez es mejor. Tal es así que, bueno, nosotros nos servimos mucho de todo lo que es sistema de gestión para el comercio y al incorporar la inteligencia artificial le estamos agregando a lo mejor herramientas que antes no las teníamos. Un dato muy simple como para que se pueda entender, a lo mejor podemos agregar un botón de WhatsApp para que la factura vaya directamente al público por WhatsApp y no emitirla por papel. Y eso hoy ya no necesitamos una empresa de gestión que nos provea este sistema, sino que la misma inteligencia artificial y con nuestro sistema lo va adaptando y lo va haciendo. Ya hace un tiempo que está la inteligencia artificial, por supuesto que todo el tiempo va evolucionando. Hoy está la inteligencia artificial generativa, también la novedad de los agentes de IA. La pregunta es, ¿cuántas de estas pequeñas empresas hoy están realmente comprometidas con el uso razonable de la inteligencia artificial? Las empresas grandes están todas comprometidas porque son los primeros que se dan cuenta de que si no se adaptan al cambio, si no se ayornan, llega un momento que se empieza a perder productividad y dinero. Las empresas chicas, las que son familiares o las que son de una o dos personas, por ahí estamos hablando de comercios que a lo mejor atienden su propio dueño, ¿no? Bueno, entonces estas son las que todavía prácticamente no han incorporado absolutamente nada de inteligencia artificial. Pero mirámoslos en cantidad de empleados. Las empresas que tienen más de 10 empleados ya están trabajando con esto. ¿Y eso tiene efectos de mayor competitividad, valor agregado, tiempo? Sí. Lo que pasa es que la pregunta es, ¿va a desplazar puestos de trabajo? ¿Va a reemplazar puestos de trabajo? ¿Y va a crear nuevos puestos de trabajo? Creería que no. ¿La ecuación va a ser desequilibrada? Sí. En el comercio donde yo puedo hablar que tengo experiencia, te diría que va a ser desequilibrada porque con menos personal vamos a poder resolver muchísimas más cosas. Lamentablemente sí, va a desplazar gente y la pregunta es ¿qué hacemos con esa gente que queda sin trabajo porque lo está reemplazando una computadora, una máquina? ¿Y qué hacemos? Bueno, a nivel mundial lo que se habla de que en algún momento va a haber un subsidio para para la gente que quede fuera del sistema. Y esto, a ver, es terrible, pero quizás es mucho más complejo. Sergio, ¿y en qué trabajos crees que está mayormente en riesgo el puesto ese de trabajo en función de la inteligencia artificial? ¿En dónde se va a observar un impacto mayor? A ver, en todo lo que sea... Vayamos a los oficios. Los oficios son los que la inteligencia artificial va a tardar más en llegar. Pero va a llegar también. Porque hoy en día yo necesito de un plomero para que me solucione un problema en mi hogar. Todavía necesito
una empresa de construcción para que construya un edificio. Pero ¿por qué digo que va a llegar? Porque algún día todo va a estar mucho más estandarizado. De hecho, en otros países, todo lo que es construcción, todo lo que son productos de ferretería, de herrajes, está muchísimo más estandarizado. Nosotros todavía conservamos una amplia variedad de productos y todavía conservamos los oficios. Pero ¿qué va a pasar cuando yo solamente vaya a un gran hipermercado y tenga solamente, 5 o 6 modelos de herrajes para elegir? Todos se colocan de la misma forma, es decir, no voy a necesitar de la presencia del herrero, del carpintero. Voy a mi casa, lo coloco. Entonces, ahí también va a haber un desplazamiento. Y en esto ayuda la inteligencia artificial precisamente a crear productos estandarizados donde muy pocas manos intervengan y esté todo resuelto mucho más rápido. Pero ahí va a tardar un poco más. Ahora, en lo que es administración, ya se está utilizando y creo que es el lugar donde bueno, van a empezar a perder más puestos de trabajo. De hecho, hasta hace poco tiempo los programadores de sistemas eran muy requeridos y a nivel mundial. Y de hecho, aquí en Argentina, conozco mucha gente que trabaja para Europa, para Estados Unidos, trabajando desde aquí. Pero ellos mismos están diciendo, porque también ellos mismos están utilizando la inteligencia artificial, que en algún momento prácticamente no van a ser necesarios. Cuando hace 3 años atrás nos creíamos que, y se estudiaba muchísimo, y se pedía que se estudie muchísimo esas carreras, porque eran carreras que realmente eran muy demandadas. Pienso en su momento con la revolución industrial, la maquinaria, ¿no? Fue toda una gran discusión también, los procesos automatizados, que también puso en crisis el mundo laboral, y me gustaría trasladarlo a hoy, ¿no? A la inteligencia artificial también. Si esa crisis que en algún momento pensamos que era lo peor, bueno, finalmente la sociedad se pudo acomodar. Si finalmente crees que después del impacto de una crisis y con algunos efectos también, habrá un reacomodamiento en el mundo laboral con el uso de la tecnología nueva. Seguro que sí, porque el hombre de alguna manera subsiste y va a tratar de supervivir y de crear otras condiciones. Pero ¿hasta qué punto se acomodó? Pensemos en el agro. Nuestros abuelos trabajaban en el campo y eran montones de manos trabajando. Llegaron las máquinas que simplificaron el trabajo, también el gran esfuerzo que antes se hacía, porque todo era un esfuerzo físico muy, muy grande. De hecho, bueno, parte del problema de que la gente vivía menos años era el gran desgaste que tenía, ¿no? Nuestros abuelos vinieron al puerto de Rosario y subían las bolsas de los granos al hombro. Eso era un desgaste físico muy grande. Bien, vuelvo. Pensemos en el campo. ¿Cuánta gente desplazó el campo? Que se fue a vivir a los conurbanos. Y la verdad que su vida, no sé hasta qué punto mejoró. Una parte lo logró y una parte quedó en la marginalidad. Entonces, creo que se va a acomodar con los años, va a costar, y tengo dudas, porque, por ejemplo, los otros días hablaba con un piloto de avión. Tengo un nieto muy chiquito de 5 años que conoce todo lo que hay en un avión. De hecho, hace poco, cuando tenía 4, viajó en un avión y entonces le iba comentando a su mamá, bueno, aquí está esto, aquí está lo otro, y no sé quién lo escuchó, que cuando el avión aterrizó, lo llamaron por su nombre a la cabina, porque se quedaron admirados de todo lo que sabían. Bueno, bien. Entonces, hablando con un piloto de avión, me decía, decirle que estudie, porque en el futuro se van a necesitar muchos pilotos de avión, porque el mundo crece, la gente cada vez viaja más, los vuelos se abaratan. Pero ¿será necesario un piloto de avión dentro de 30 o 40 años? ¿O pasará lo que ya pasa en los países avanzados, donde pido el taxi y el vehículo viene solo, me subo, no necesito el chofer y me lleva?
Bueno, es una gran pregunta que no sabemos cómo va a terminar esto. Ahora, Sergio, en la Argentina tenemos por delante una reforma laboral importante, ¿no? Que hace tiempo se viene reclamando, no por esto, sino por otras situaciones. ¿Vos crees que esto sí o sí tiene que estar incluido en la discusión sobre el mundo laboral que se viene en la Argentina? Totalmente, y tiene que estar legislado. ¿Se está hablando de esto? Se habla muy poco, pero bueno, a ver, en cambio vamos a trabajar este tema. Yo estoy comprometido a trabajarlo por algunos rubros, y realmente hay que hablarlo y hay que pedirle a los legisladores que lo legislen y que realmente, porque a ver, también esto nos trae plagios, nos trae otros problemas. Hoy en día, una obra de arte, mucha gente puede creer que está hecha por un gran pintor, y solamente el ojo experto se va a dar cuenta que está realizado por inteligencia artificial. Y encima puede estar firmada porque es un plagio, ¿no? Entonces, esto tiene que estar legislado de alguna manera, como para que digamos lo que es A y lo que es B y no tengamos este tipo de problemas. Pero hasta ahora hay un gris terrible, no hay nada. Entonces, en esta reforma laboral, por supuesto que hay que incluirla y pedirle a nuestros legisladores, que va a costar un trabajo terrible porque no sabemos en el barro en que estamos, y lo vamos a ir aprendiendo a medida que nos embarremos, pero realmente tienen que ponerse a trabajar. ¿Hay legislación comparada en relación a la inteligencia artificial y la reforma laboral? ¿Hay algo de otras partes del mundo que podamos traer para la Argentina? No, que yo conozca no. No. Puede que lo haya, pero no que esté en mi conocimiento, y siempre estamos tratando de leer lo que pasa en otros lugares. De hecho, bueno, vengo de un sector que fue esencial en pandemia porque teníamos el diario del lunes y ya sabíamos lo que había pasado en Europa, en Estados Unidos, y logramos la esencialidad aquí en Argentina a través de nuestra Cámara. Pero en este tema, te diría que casi el mundo entero vino muy de repente. Hay otras cosas que los procesos, a ver, la revolución industrial fue un proceso que se vino dando de a poco, llegó un momento que explosionó y bueno, se desparramó terriblemente, pero esto vino mucho más rápido que antes, mucho más rápido, y no ha dado tiempo a que realmente nos pongamos a pensar en los beneficios, por supuesto que los tiene, pero también en lo que nos puede dejar y cómo nos acomodamos. Bienvenida a la inteligencia artificial, no le tengamos miedo, porque siempre somos muy reacios a los cambios, pero sí pensemos en que esta herramienta nueva nos tiene que ayudar y no nos tiene que dejar a un costado. Los especialistas dicen, algunos por lo menos, que la web ha muerto y que ahora el futuro es el diálogo con la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo se están llevando ustedes en ese sentido? ¿Pero por qué esto? Para captar clientes, ¿no? Y para retener a un cliente, conocer sus gustos y también llegar con lo que el cliente está esperando sin demandarlo. Claro, a ver, hasta hace poco tiempo hacíamos un buyer persona. Hacer un buyer persona lleva un tiempo terrible de trabajo. Y a la persona que vas a entrevistar para desarrollar esta herramienta, que es utilísima para las empresas, porque conoces a través de esa entrevista cuáles son los gustos del cliente, si va al cine, va al teatro, si qué viste, qué perfume usa, absolutamente todo. Llevaba un día entero, porque lo sé porque de hecho en un momento yo accedí a este trabajo. Llegó un momento que se pone muy tedioso, tanta cantidad de preguntas y preguntas y preguntas. Y hoy mis hijos ese buyer persona, se lo están preguntando a la inteligencia artificial, claro, y en 2 minutos nos responde. Quizás todavía nos responda con muchos errores, que hay que verificarlos. De hecho, hubo un fallo en Rosario, sí, claro, que realmente lo anularon porque no habían verificado. Eran antecedentes falsos, no era legislación real ni verdadera, exactamente. Exactamente. Entonces, hay que verificar todo eso. Pero bueno, cuando nosotros verificamos, le volvemos a enseñar a la inteligencia artificial los errores que cometió
y ya no los comete en la próxima. Sergio, voy a un ejemplo práctico en tu rubro, en ferretería. ¿El chatbot me podrá resolver lo que yo hoy voy a la ferretería a preguntarle, escúchame, esta cosita que te traje, que saqué de mi casa, que va enganchado en el pituto ese, ¿tenés otro para reemplazarlo? ¿El chatbot va a poder responder eso? No, hasta el momento no, porque el ferretero requiere, para que aprenda bien todo su oficio y pueda interpretar al cliente con pocas palabras, requiere de una profesionalización que no menos de 3, 4 años. Y no deja de aprender nunca porque todo el tiempo están saliendo productos nuevos. Entonces hoy un chatbot te diría que no, creo que sí, va a pasar y va a venir, pero hoy todavía está la parte humana donde a veces hasta nosotros leemos los gestos de los clientes. Con el gesto nos damos cuenta qué es lo que necesita. Yo estuve atendiendo un ratito el mostrador esta mañana, vino un cliente y me dijo, quiero cable de 2,5 pulgadas. Y ellos, 2,5 pulgadas son muchos centímetros, ¿no? Y no existe, por lo menos en los cables hogareños, esa medida. Podrá ser a lo mejor en algún cable súper industrial o para transportar energía a otra ciudad. Entonces yo sé que necesitaba un cable de 2,5 milímetros, aparte por el gesto que me hizo y unas preguntas que le hice para qué lo iba a usar. Eso todavía no lo puede resolver una máquina. Pero eso es muy simple de resolver. Hay cosas en nuestro rubro que son muchísimo más difíciles de resolver. Donde nosotros en nuestra cabeza tenemos un rompecabezas. ¿Por qué? Porque venimos de productos que todavía existen en los hogares, que se usaron hace muchísimos años. Todavía hay hogares que, por ejemplo, tienen cañerías de plomo, claro, cañerías de hidrobronce. Hoy ya no se utilizan. Entonces, si alguien tiene algún material de ese tipo, se rompió y tiene que pasarse a uno de los materiales nuevos, nosotros tenemos que saber cómo es el despiece y cómo pasar de una pieza de plomo a una pieza de polipropileno o de fusión o lo que fuere. Eso es muy complejo todavía para un chatbot. ¿Vos decís que no lo va a poder resolver la inteligencia artificial? Sí, lo va a resolver. Digo, porque puede resolver, por ejemplo, la interpretación de una placa médica. Digo, al ejemplo más sencillo que voy. Sí, lo va a resolver. Y yo te digo cómo va a ser el futuro de la ferretería. Voy a tener una ferretería, voy a tener un tótem, una máquina, donde le voy a decir, quiero un cosito pitutito de largo así para la canilla. Listo, atrás va a haber una persona nomás, cuando a lo mejor antes necesitaba 4 o 5, preparándote un cortachorro, porque lo que el cliente pidió fue un cortachorro. Algo, y la máquina lo va a interpretar, y a lo mejor la máquina le va a mostrar una foto. ¿Es esto lo que usted precisa? Pondrás sí o pondrás no. Ya está. Entonces, claro que va a llegar, claro que va a pasar. Los que somos un poquito más viejitos, esperemos que no nos pase, porque somos los que más nos cuesta ayornarnos, que no sea tan rápido, pero sí que se viene. La selección de personal hoy se está haciendo también a través de inteligencia artificial. Algunos estudios daban cuenta de un doble fenómeno. La selección de currículums vía inteligencia artificial, de CVs que también fueron escritos por inteligencia artificial. No fueron redactados por la persona, sino que la persona le pidió a través de una indicación que redacte su currículum. ¿Está pasando eso también? Sí. O sea, la máquina versus la máquina. Sí. Y te confieso que yo en lo personal, cuando recibo un currículum así, lo dejo de lado. Yo todavía necesito que alguien me cuente por qué quiere trabajar conmigo. Y que a veces lo aconsejo en los seminarios que doy, y cuando veo los currículums tan mal hechos, que falta toda esa calidez humana. A ver, decime por qué te interesa trabajar acá. Contame, necesito trabajo, sí. Pero ¿qué te atrae de este lugar? ¿A dónde querés llegar? ¿Dónde estás? ¿Dónde querés ir? Porque yo todavía necesito ver algo de pasión en la gente. Porque si no veo eso, ¿qué sucede? El empleado está un mes y se va. Y hoy tenemos mucha gente que realmente, en los jóvenes pasa, que no les interesa conservar el trabajo. Sinceramente, no, esto no es para mí, voy y pruebo otra cosa. Perdón,
Dije jóvenes. Lo he visto en personas de 35 años, 40 años, Sí. que cuando empiezo a indagar un poquito más en su vida, todavía vive con los papás y a pesar de tener esa edad, todavía los papás los siguen ayudando. Entonces, Ahora, ¿eso es producto de la inteligencia artificial o es una discusión un poco ya mayor de otros defectos, otras consecuencias? sí, Claro. es un problema social también. Sí. Es un problema social y yo creo que esta persona es la primera que va a recurrir a la inteligencia artificial para hacer un currículum porque no se anima a explayar lo que quiere pedir. Pero no sé qué opinarán las empresas que están dedicadas a captar personal. Quizás a ellos les sirva. A mí como empleador chico, no. Yo todavía necesito, me pongo en el lugar de los empleadores chicos. Todavía necesitamos verle la cara, hacer una entrevista, preguntar. La pasión y la emoción que nos da la tecnología. Exactamente. Sergio, para ir finalizando, arrancábamos la entrevista y hablabas de son grandes desafíos, pero también de alguna manera hay que ayornarse porque la inteligencia artificial ya está con nosotros. Me gustarían dos conclusiones o dos cuestiones a tener en cuenta ya para la Argentina, para el año que viene y para la próxima década. A ver, antes, cuando yo era chico, recuerdo que siempre la gente que viajaba decía que nosotros estábamos 20 años atrasados. Después con la globalización eso cambió y de todos modos siempre estamos un poquito más atrás que el resto, porque lo he visto cuando yo tenía la oportunidad de viajar, que lo que estoy viendo en otros países aquí llega a los 2 años. Pongámonos a trabajar ahora, porque cuanto más demoremos, más vamos a perder. Y otros, y hablo de otros países, y hablo, por ejemplo, de los países limítrofes que son con los que más competimos, tenemos que ir primeros. Porque si yo quiero venderle mi producto, yo no voy a poder pretender vender mi producto a China, a Estados Unidos, a Europa, pero sí puedo pretender vendérselo a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Perú, Colombia, que son países que se abastecen de las herramientas argentinas o de la producción argentina. Metámosle pata con esto, porque si nos ganan ellos, después nos va a costar mucho alcanzarlos. Gracias, Sergio, muy amable. A ustedes.